Amada iglesia, en el nombre de Jesús, vamos a leer en el texto de Efesios 2:1. Le doy gracias al Señor porque en el momento en el que yo estoy tocando este texto es donde recibo la invitación de parte del Señor de predicar. Y bueno, esta es la palabra que en ese momento estaba leyendo. Efesios 2:1 al 2:5. Dice la palabra del Señor así, ¿la tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis ahí en la Biblia, dice: por gracia sois salvos. Amén. Un texto que hay 3 puntos, para mí, en mi estudio, en la enseñanza que Dios me daba para hoy, 3 puntos que voy a tocar nomás. Es una predicación, le podría decir yo, relativamente corta el día de hoy, pero es necesario cuando leemos esta palabra. El asunto en ella es que debo conocer cómo era mi condición en Cristo, sin Cristo, cómo era mi condición antes de que Cristo llegara a mi vida. A veces se nos olvida esa condición, y por eso es que la altivez muchas veces se presenta, y creemos que como cristianos tenemos libertad de muchas cosas y vivimos en un libertinaje y no en la libertad que Cristo nos da. Pero en este caso es conocer cómo era yo antes de, porque en este capítulo 2 de Efesios lo menciona, porque el Señor le está hablando en Éfeso a una iglesia que tiene el templo más grande que haya existido, con más de 1000 sacerdotisas prostitutas. Todas las embarcaciones eran portuario. Todas las embarcaciones que llegaban allí, pues los marineros iban a que lo ministraran. Imagínese usted, llegaba usted y yo me voy para la iglesia que me ministren. Contentos porque imagínese, eran más de 1000 profetisas que adoraban a la diosa Diana, esa que le llaman también la diosa de la fertilidad, aquella que vemos de pronto con muchos senos y estatuas que les hacen así. Esa era la administración que ellos recibían. Eso es lo que ellos conocían. Y llega el Evangelio, y ahora empieza el Evangelio a tumbar. En esta semana hablaban de los muros, de las murallas, a tumbar todo ese conocimiento. Decía una persona: pero será difícil, porque desde que estamos en el vientre de nuestra madre, cuando nuestra familia no conoce de Cristo, lo que escuchamos en el vientre de nuestra madre no es de Cristo, no son alabanzas, ¿cierto? La música que nos colocan, ahí póngale música al niño para que se active desde el vientre, no son alabanzas, es otra clase de música. Bueno, con eso vivían estas personas, y con eso vivíamos. Mire que el apóstol le habla a ellos y dice: así éramos nosotros. Primero lo dice a vosotros y después así éramos nosotros, ¿sí? Porque también vivía en esa condición, a pesar de que el apóstol Pablo servía a los sacerdotes del templo. Él pensaba que estaba bien con Dios, pero estaba mal con Dios. Así vivíamos nosotros. Pensábamos que estábamos bien con Dios y vivíamos mal con el Señor, apartados del Señor. Esa era mi condición. Por eso, antes de llegar a y Él os dio vida, me voy a ir a Efesios 1, y he resaltado unos puntos de todo ese capítulo que nosotros vemos como bendiciones, de lo que hoy cuando cantábamos al Señor veíamos sus maravillas en mi vida.
Hace una semana he dicho que lo que nosotros obtenemos de Dios mientras que estemos aquí en la tierra son añadiduras, y así lo dice la palabra. Coloque los ojos en el reino de Dios, mire hacia el reino de Dios, fíjese, coloque su mirada, no se separe del reino de Dios, que Él se encarga de la añadidura. ¿Sí? Él se encarga de la añadidura. Pero las bendiciones de Dios, que nosotros le llamamos bendiciones a lo que pasa terrenalmente, no digo que me llegó una bendición, Dios me bendijo, son añadiduras. Pero las bendiciones son espirituales. Las bendiciones vienen de lugares celestiales y son en Cristo y no son añadiduras, porque la añadidura llega y pasa. Yo necesito, Señor, un carro, o yo necesito la plata para comprar un carro. Me llegó la plata, compré el carro, se acabó la añadidura. Eso que llamamos bendición, hasta ahí llegó. Pero las bendiciones de Cristo, en Cristo, son eternas, son para siempre, no tienen fecha de vencimiento. Y entre ellas saqué yo capítulo 1 versículo 3, dice: nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Desde el cielo vienen las bendiciones, esos son los lugares celestiales. Nos escogió, en el 4 dice: nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Qué bendición. Desde antes de que el Señor fundara el mundo, hiciera el mundo, separara las aguas de la tierra, la luz de la oscuridad de las tinieblas, ya me había bendecido, ya tenía las bendiciones en Cristo. Mi nombre ya figuraba en sus pensamientos, ya mi nombre estaba escrito en sus pensamientos. Qué bendición. En el 5 dice: nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántos niños no hay buscando que alguien los adopte? ¿Ah? Y nosotros fuimos adoptados por el mejor Padre que hay, por el Padre de padres, por el Rey de reyes, por el Señor de señores, por el Creador. Fue el que nos adoptó a nosotros. Y si un niño agradece a ese papá terrenal que lo adoptó, por la crianza, por la educación, lo que veíamos anoche, donde el Señor lo lleva a vivir con ese Padre terrenal, ahora cuánto más nosotros, agradecidos por Dios, por todo lo que ha hecho por nosotros, cuando nos adoptó. En el altar familiar que hice esta semana, el jueves, yo les decía, yo creí que estaba bien con Dios, pero yo adoraba a los muertos, yo le rezaba a los muertos, y no me dejaban ni dormir siquiera. Ahora cuánto, sí, yo estaba parado en un puesto en la policía prestando mi turno y me estaba quedando dormido y me acostaba a dormir, y hasta que yo no me parara ese altar que yo tenía, porque en todas partes donde yo llegaba montaba un altar, y no un altar a Dios, a los muertos, a todas esas estampitas que venden por ahí, todo eso parecía, mejor dicho, una venta de revistas ahí en un rincón de mi pieza, y no podía dormir hasta que iba y me le humillaba a ellas, a esos muertos. Ahora cuánto más yo no puedo adorar a mi Dios, el que me cambió mi forma de vivir. El nombre de la predicación, lo que decía el pastor John cuando empezó: de muerto a vida me sacó el Señor. Cuánto más me adoptó para ser hijo suyo y me cambió mi forma de pensar. Para alabanza, en el 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado. Qué bendición. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. No me hizo acepto para creerme el supercristiano, me hizo acepto para alabanza de su gloria. Tenemos en el 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bendición, que eso que acabo de leer en el capítulo 2, de cómo era mi condición, por su sangre me redimió. Por la sangre que fue derramada en la cruz, con la que se firmó ese último y único pacto que hay con el hombre. Por su sangre me redimió de mis pecados. En el 8 hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fuera de eso nos dice: mire, yo les voy a dar a entender cuál es el misterio.
de mi voluntad en esto, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, que en el tiempo del Señor todo está bajo los pies de Cristo. Eso es, cuando usted predica, un alma se somete bajo los pies de Cristo, queda sometida bajo la voluntad de Cristo. Hay decisiones que yo tomo en la tierra, pero la voluntad de Cristo está sobre mí. En el 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En el 13 dice, en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, ¿cierto? El oír la palabra del Señor. Y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Fuimos ungidos por el Señor, fuimos sellados por el Señor. Y dice que en Él, que es las arras, fuimos sellados por el Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, la herencia que está en los cielos. Mejor dicho, Él nos llamó, nos selló, como se sella el ganado. Los que pueden haber visto las vacas cuando las sellan, ¿cierto? El ganado, pum, le pone un sello, y ese sello va usted a la notaría y lo registra. Y el vecino ve la vaca y ve la ese es del señor Edison Espinosa, ¿sí? Y esa vaca es mía, y el vecino no me puede pelear con ella. Entonces así mismo hizo el Señor, nos selló, nos colocó un sello, es el Espíritu Santo, nos dio unas arras. Usted va y compra una casa, ¿y cuánto vale esta casa? 50, 100 millones de pesos. Le doy 50, piso la casa, le doy las arras, después vengo por ella, traigo los otros 50 y me quedo con mi casa. Así hizo el Señor, vino y dio la vida por nosotros. Y dijo, es necesario que me vaya, pero voy a volver. Nos dio el 50% con su Espíritu. Nos selló y nos dijo, yo voy a volver por ustedes. Y tenemos que mantener la palabra con el Señor, porque Él va a venir. Es como si usted vaya por los otros 50 millones de pesos a recibir su casa, a terminar de obtenerla, y resulta que el Señor diga, no, yo ya no, negocio no hay. Tremendo problema que se forma. Entonces viene Cristo por su iglesia y usted le dice, no, qué pena, ya no hay negocio, Señor. Y botamos esas arras. Pues Él se va con los que sí mantuvieron el negocio, porque sí se mantuvieron en su palabra, creyendo en esas arras. En el 7 dice, en el 17 dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En estos días hablaba de ese conocimiento que no es en mi conocimiento, sino en el conocimiento de Él, en la revelación de Él, de su palabra en mi vida. Es ese conocimiento que necesito, la revelación de Él. A veces queremos revelaciones de todo, pero no queremos la revelación de Él. A veces le pedimos al Señor que nos muestre tantas cosas, pero no le decimos que se manifieste Él en mi vida. Su revelación, su palabra, su entendimiento, su conocimiento. Qué hermoso es. Y si nos sentimos, dice la palabra, que con el Espíritu Santo estamos completos. Ahora imagínese, tenemos una parte, este es pensamiento de Dios lo que está en este libro, pero imagínese donde lo conozcamos completamente. Dios mío, eso es lo que vamos a ver cuando estemos con Él. Ya estamos completos, pero lo perfecto es con Él. Entonces dice este texto en Efesios 2, empezando del 1 hasta el 3, de muerte a vida, le coloqué el nombre de esta predicación. Todo eso que acabamos de leer en el capítulo 1 son bendiciones espirituales de los lugares celestiales en Cristo, en el amado. Eso fue lo que empezamos a obtener después de haber conocido al Señor, porque antes nuestra condición era de muerte. Éramos muertos, vivíamos, caminábamos, pero éramos muertos. Debo de entender que en mi condición de muerte me alumbró
la luz de la vida. El apóstol Pablo le da a entender y a conocer a la iglesia de Éfeso sobre cómo era su condición antes de conocer a Cristo. Y él sí sabía que era la luz que le alumbraba en su vida. Él sí conocía cómo era su condición, porque él sí se dio cuenta. Me imagino que nosotros también nos hemos dado cuenta, como hijos de Dios, de cómo era él cuando le servía a los sacerdotes y cómo es ahora cuando le empieza a servir a Cristo. Cómo era su condición antes de quedar ciego, y cómo es ahora cuando la luz alumbra su vida, cuando la luz alumbra las tinieblas que hay en su vida. Y el Señor, en eso que alumbra, le deja secuelas a Pablo. En su visión le deja secuelas. Ya no es el mismo Pablo. Yo no puedo ser el mismo después de que el Señor me saca de un mundo de oscuridad, tiniebla, de muerte, a un mundo de luz, a un mundo de vida. Cuando dice que me dio vida juntamente con Él. Cuando dice que por esa cruz que llevó, en la que fue crucificado, yo obtuve vida. Eso es lo que tenemos que entender. Y la palabra nos dice que en nuestros delitos y en nuestros pecados, o delitos y transgresiones y pecados, hay en otras versiones que dice así, y una condición de muerte física no es sino muerte espiritual. Esa es la condición en la que vivíamos, muertos espiritualmente. La palabra delitos significa paráptoma, que quiere decir literalmente resbalón o caída. Es esa persona que hiera en el camino o que se sale del camino, que sabe a dónde tiene que llegar, pero decide desviarse. A veces queremos buscar el camino más corto, y ese camino más corto es el que nos hace cometer errores. El camino en Cristo es uno solo, pero en esos delitos erramos en ese camino, nos resbalamos, nos caemos, nos salimos de él. Y la palabra pecado, que es amartía, es errar al blanco. Decía el pastor John en lo que explicaba, nos santificó. Y el ser santos es ser apartados para Él. Él nos apartó, nos selló para Él, para su gloria. Y ese amartía es cuando erramos en él. Es como cuando vemos esos concursos de tiro al blanco y él se dispone y lanza la flecha, pero la flecha se desvía. Es cuando empezamos algo y en la mitad del camino nos desviamos, no llegamos al objetivo. Empecé a estudiar, pero por algo me salí, erré, me gradué, no. Terminé la carrera, sí, se graduó, no se ha graduado, no ha terminado. Empecé el caminar con Cristo, por eso Pablo habla acerca de la carrera en Cristo. Porque el que termina, no sé si han visto esos videos de un atleta que va corriendo y ¡ya! Se le revienta, como que es un tendón, no de qué, le revienta la pierna. Y él cae al piso y debe ser muy doloroso, llora, y su papá se baja, su papá se baja de la tribuna, va hasta donde él, la pista, lo ayuda a levantarse y termina la carrera con él. Nosotros vamos en esa carrera, y en esa carrera de pronto un tendón, un ligamento, un hueso se puede fracturar, pero ahí está papá, ahí está pendiente de nosotros, para que no caigamos en esa amartía, en ese pecado, para que no erramos al blanco. Ahí está papá ayudándonos, levantándonos con su espíritu para poder llegar al final, a la meta. Es cuando tú empiezas algo en esta vida terrenal y ve que tus fuerzas no sirven, ve que no hay nada por hacer, y dice, en vez de decir yo dejo esto así, después algún día, tal vez de pronto lo termine en alguna ocasión. Hermano, esto pasa, y va a llegar el momento en que usted va a decir, ya no la termino porque ya todo ha cambiado y me toca volver a empezar de nuevo. Y entonces en ese momento es cuando acudimos al Señor para que nos llene de su fuerza y no erremos en el blanco. Es en ese momento. Eso es el pecado, esa amartía que mantiene en nosotros. Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo
dice en un poema que se llama Muertos. Y usted dirá, ay, pero el día de la Santa Cena y venimos a hablar de las maravillas de Dios y viene a hablarnos de muerte, de pecado, de transgresiones, y ya lleva 15 minutos, 5, 10 minutos hablándonos de muerto, de pecado. Pero eso es lo que dice la palabra ahí. De eso es lo que nos está hablando la palabra, la Escritura. Este poeta dice, va a leer una porción de ese poema, se llama Muertos. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. No son muertos los que están enterrados y decimos, ay, descansa en paz. No son muertos esos, dice el poeta, los que descansan en calma de la tumba fría. Eso es el frío, ¿no? Ese pedazo de hueco donde lo meten ahí, el cuerpo no siente nada. Muertos son los que muerta tienen el alma y viven todavía. Ese poeta dijo, no son muertos los que están descansando en una tumba. Muertos son los que caminamos en la tierra, pero el alma está muerta. Esos son los muertos. Y lo vemos en las películas de hoy en día, las que tienen tanto furor. Usted por canal que pase, usted es un zombie. Película que se respete tiene un zombie. Si no lo tiene, lo crean ahí mismo. Esos zombies son eso. Usted los ve caminando por ahí, pero sin alma. Así vivía el hombre, así vive el hombre, así vive el ser humano, caminando sin alma, con un alma muerta. Esa es la condición de nosotros. Caminábamos así en este mundo, pero con un alma muerta. Y ahí es donde viene el Señor a hacer el trabajo por nosotros, a salvar nuestra alma, a darnos vida eterna. Debo de entender que en mi condición de muerte navegaba en la corriente equivocada. Nos movíamos según los elementos que nos hacían errar al blanco. Esa es la corriente. Y el Señor habla de corrientes de agua viva. Pero nos movíamos en las corrientes equivocadas, en las corrientes donde habían elementos que nos hacían errar al blanco, nos hacían salirnos del caminar con el Señor. Y esos elementos que yo pude sacar aquí son la corriente de este mundo. Aquí lo dice, la corriente de este mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Ese fuerte afecto por los bienes materiales, la corriente de este mundo. El deseo de nuestra carne. Y cuando la Escritura habla de la carne, no está hablando de este cuerpo, ¿no? De la manifestación de la carne, de lo espiritual, de lo que vive mi interior. Dice Gálatas 5:19, y manifiesta. Ese manifiesta quiere decir notorio, se ve a la luz las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, esto no hay nada con más que hay, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 7, 16, 23. Vámonos a Romanos 7, 16, 23. 16. Dice, y si lo que no quiero esto hago,
apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso es necesario entender que no son bendiciones lo que recibo en la tierra, sino añadidura. Porque mi carne quiere lo terrenal. Mi carne quiere satisfacer la inmundicia en mi cuerpo. Sino lo espiritual, decía el capítulo 1, las bendiciones espirituales que no van de acuerdo con los deseos de la carne, sino con el deseo del espíritu en mi vida. Eso es la carne y los deseos. Y el tercer punto es el príncipe de la potestad del aire. En la traducción lenguaje actual, en Juan 14:30 dice: ya no puedo hablarle de otra cosa, porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Dice esta traducción. Juan 14:30 en la Reina Valera dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y aquí en este Efesios lo nombra como príncipe de la potestad del aire. Y muchos creen que Satanás no existe. Muchos creen que el infierno es aquí en la tierra. Muchos creen que los demonios no existen. ¿Sí? Y aquí dice el príncipe de la potestad del aire. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en el espíritu maligno que busca malograr las obras de Dios y destruir todo ser humano. Ese es el espíritu de la potestad del aire que se mueve en la tierra. El que tiene, dice, el príncipe de este mundo, el que tiene gobernado los pensamientos, la ideología de este mundo. Ese es el que opera aquí. En él vivíamos antes, a él servíamos antes, dice la palabra. Éramos guiados igual que los que están en el mundo. Y tenemos que entender esa condición, porque no podemos juzgar al que no está en Cristo, porque esa es la condición nuestra. Esa es la condición nuestra. Por eso Pablo fue llamado apóstol de los gentiles. Fue llamado a predicar a los gentiles, porque él creía estar bien y estaba mal. Ahora tiene una condición diferente para predicarle al gentil, para ganar pueblo para Cristo. Pero en todo eso, después de esto viene, dice: en nuestra condición Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dios ha provisto el remedio para escapar de la condición de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Dios dio su vida. Y hay 3 puntos importantes que tenemos que recargar en ese pedacito de todo lo que hizo Dios, de todo lo que nos está hablando espiritualmente en el capítulo 1, y es su misericordia. Dice que por su misericordia, pero Dios es rico en misericordia. La palabra misericordia es eleos, que significa compasión, dolor. Al Señor le dolió, le duele ver su creación destruyéndose. Por eso cada vez que el pueblo de Israel clamaba a Dios, Él mandaba ¿un qué? Libertador. Él mandaba a alguien que lo sacara del error en el que estaban viviendo. Él mandaba a esa persona que los encaminaba y Él volvía otra vez y salía. Pero en su misericordia, yo me imagino a Dios diciendo: no, ya no puedo seguir trabajando así con ellos, me voy yo mismo a eso. Y envió el Hijo, Él mismo, su esencia vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Es ese dolor que tiene el Señor,
Ese es el dolor que tiene la tierra. Y es el dolor que nosotros debemos de sentir cuando yo veo que me estoy apartando mis delitos y mis pecados en mi carne, en la concupiscencia, dice la palabra, que hay en mí. Me estoy apartando. A mí me debe doler, porque yo me voy a acordar de este capítulo primero y yo voy a acordarme lo que Él hizo en la cruz. A mí me debe doler ese dolor que da aquí en el vientre, en el estómago. Así sentía el Señor por el pueblo cuando envió a su Hijo, cuando Él mismo se entregó. Está el amor, por su gran amor con que nos amó. Esa misericordia es por su amor. El amor de Dios es diferente al amor nuestro. Es ese amor que se da sin condición alguna. Si me bendices, listo, yo te sirvo. Si me bendices, yo te sirvo. Yo necesito estar en la iglesia, pero necesito que me des, porque entonces ¿cómo hago? ¿Sí? Yo voy a culto, pero porque tengo un problema económico y necesito, por eso te canto. Él se dio sin esperar nada a cambio. Es ese amor que debemos entender en nuestra vida hacia el Señor por lo que Él hizo, no por lo que Él es, por lo que Él es, no por lo que hizo. Porque Él es Dios. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nadie. Paso a ser un muerto otra vez, porque yo lo necesito a Él para vivir. Es ese amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El acto de amor más grande que pueda haber en la humanidad, en este mundo. Cristo es el tercer punto que saqué. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ese por gracia, esa gracia, ese charis o charis, es un favor inmerecido. Es una bendición que yo no merezco. Yo no merecía que Él se diera por mí. Eso es lo que yo debo entender, lo que hizo el Señor. Cuando de pronto alguna situación económica, alguna enfermedad me quiere sacar del camino de Dios, yo debo de acordarme de esa gracia inmerecida, ese favor que no merecía. Yo debo de mirar mi espejo retrovisor y mirar hacia atrás y decir: Señor, gracias. Gracias. Yo le digo: Señor, gracias. Cuando el médico me dijo a mí, a mi esposa y a mí, que mi hijo Tomás Santiago Espinosa ya no vivía más, dijo: mañana viene y se lo saco del vientre, eso mañana ya está muerto. Y yo salí corriendo a fumar. Era fumador. Y de ahí hablé con una persona que a veces pedimos consejos de alguien que no. Y me dijo: váyase para el lado de la iglesia tal, en el Parque Santander, y ahí compre unos muñequitos y eso se los coloca. Y el sacerdote le dice dónde colocar los muñequitos. Y me calvié. Ustedes pueden ver fotos antes de conocer al Señor. Yo era calvo. Yo llegué a los pies de Cristo calvo, así como la palma de la mano, así como una ranita. Calvo. Yo me quité el pelo y dije: Señor, yo entrego este cabello por mi hijo. Imagínese usted la ignorancia en la que uno vivía. En la ignorancia. Y mi hijo me lo entregaron en UCI, mal, enfermo. Y empezamos a trabajar con Tomás Santiago. Y de un momento a otro llega el Señor a nuestra vida. Y cuando yo conozco esa gracia, me dejé crecer el cabello. Cuando conozco esa gracia, ese favor que me hizo Él a mí, boté los muñequitos y le pedí perdón al Señor por lo que había hecho. Ahí es donde el Señor empieza a sanar el corazón. Cuando yo conozco esa gracia de Cristo, cuando yo conozco a Cristo, ahí es donde empieza a sanar y empiezo a acordarme de todas las barrabasadas. Iba a decir otra palabra, aquí me están grabando, eso suena muy duro. Todas las bobadas que hacía el ser humano en la carne. Y empecé a amar al Señor. Y ahí está. Cuando fue a nacer mi hijo, mi esposa le dijo al médico: aquí está el que al otro día iba a sacar del vientre.
Ya está, pero para sacarlo, para que naciera. Ahí está Tomás Santiago, 11 años. Grandote, ya casi me pasa. Es por su gran misericordia y su eterno amor que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nos pasó de muerte a vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ese tal abarca tanto en mi vida. Y en la decisión que Dios tomó, en la voluntad de Dios, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas pase de la muerte a la vida todo aquel que cree en Él. Y cuando yo digo creer en Dios, es ser obediente a Dios. El creer en Dios significa tener fe en Dios. Y esa fe tiene que ser con fuerza. Esa fe tiene que ser con obediencia. Esa fe tiene que con insistencia todos los días. Esto no es de títulos, esto es de fe, esto es de creer. Hablaba el Señor en esta semana, yo le decía al pastor, cuando el Señor le permite empezar a estudiar algo, alguna porción de su palabra, todo ese tiempo se mueve alrededor de esa porción de su palabra. El apóstol le fueron abiertos los ojos, dice que como escamas caían de sus ojos, ¿sí? Fueron abiertos, decía el pastor, los párpados, no los ojos. Los ojos mantienen ahí, los párpados son los que cierran y abren. Buenas. Así sintió el apóstol, así pasó en nuestra vida. Amén. Quiero que antes de seguir para la administración de la cena, que ya la están repartiendo, y tomar una porción de una lectura, Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos pasó de muerte a la vida. Dice la palabra del Señor, y habiendo dado gracias, dice, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, ese cuerpo que por vosotros es partido, ese que, como habla Isaías, fue molido por nuestras rebeliones, ese que sufrió el quebranto, lo experimentó. De ese cuerpo que escondimos nuestro rostro, ese que no tenía hermosura alguna, que una cosa es ver un árbol por fuera, pero otra cosa es ver una raíz árida, seca, sin ninguna belleza. Ese que llevó todo nuestro dolor, dice, haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan. Dice, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa
Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. En memoria de mí, dice, recuerda cuando fui a la cruz y firmé ese nuevo pacto con mi sangre. Aquella que fue derramada hasta la última gota, dice, hasta que salió agua de su cuerpo. Aquel momento, dice, mas herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue mi castigo, Señor. Fue nuestro castigo el que tú llevaste. Señor, gracias. Siempre recordaremos cómo fuiste molido, Señor. Gracias porque en ese momento, en esa cruz, se desataron, Señor, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales por ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me permitiste recordar cómo era yo antes de conocerte y cómo soy ahora contigo, Señor. Gracias.